realmente me da mucho gusto poder compartir mi historia. Siempre me gusta como que tratar de dar a conocer cómo fue mi camino y bueno, cómo al final se pudo llegar hasta acá, ¿no? Bueno, yo soy de Ecuador y yo hice la universidad en la Universidad Católica. Comencé más o menos a prepararme para el match alrededor del 2020. Eh, Se puede decir que tuve una guía adicional. Mi hermano también es médico. Él hizo Kaplan en su tiempo, antes de toda la situación del COVID. Entonces, más o menos me dio una guía de dónde comenzar. Cuando yo comencé a estudiar, que eso fue alrededor del 2020, yo siempre supe que quería ir a Estados Unidos y todo, pero se veía como que bastante complicado. Vi a mi hermano pasar por todo ese recorrido. Y bueno, en el 2020 cambió muchísimo pues la situación con el COVID, pasaron la situación de que se cerraron las rotaciones, en ese tiempo no había como que mayor asesoría en todo cómo proseguir. El proceso de aplicación cambió totalmente, cambiaron los exámenes, entonces fue todo completamente diferente. Y bueno, entonces por eso como que siempre me gusta tener una idea de conocer la historia de la gente que estuvo antes de mí y bueno, ahora los que vienen adelante, ¿no? Entonces, más o menos en 2020 yo comencé a estudiar. Lo que yo estudié fueron los libros de Kaplan, pues mi hermano lo tenía en ese tiempo, eran los del 2019, y ese fue como que un punto de inicio base junto con el First Aid, más o menos para llevar un orden en respecto a cómo ir estudiando. En ese tiempo no había aplicado a nada, no había como que solicitado como que mi ID del ECFMG, todo ese proceso. Eso es un punto aparte. Entonces siempre cuando me preguntan como que cómo haces para organizarte o cómo comencé, realmente tienes que tratar de tener la mayor información posible y saber que no es solamente una situación de prepararte educativamente, académicamente, sino que también tienes que saber el proceso de cómo realizarlo. El proceso de aplicación podría decirse que es una situación completamente aparte, que tienes que tener la información y alguien que te asesore y guíe en el proceso para poder realizarlo. Como les mencionaba, o sea, en mi caso mi hermano fue un punto de guía, pero aún así, como se dan cuenta, todo esto cambia cada cierto tiempo. Actualmente me parece que el año anterior a este cambiaron ya la plataforma. El año pasado no había My Health. Actualmente ahora está esa nueva plataforma para el proceso de aplicación. Entonces es un poquito complicado mantenerse al día con cómo es para aplicar. Es bueno saber cómo era antes, pero todo va cambiando y cambia súper rápido, como se dan cuenta. Ujú. Sí, de hecho, eso, Carlos, te iba a contar que, bueno, la modalidad, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a hacer algunas preguntas que tengo preparadas y nada, pues Ujú. ustedes van a tener un montón de preguntas más, las pueden ir poniendo en el chat y yo las voy a ir leyendo para que, bueno, tú puedas ir respondiendo, ¿ok? Entonces, bueno, Ok. muchísimas gracias por esa intro y, bueno, lo primero que yo te quería preguntar es si tú Ujú. siempre supiste que era Estados Unidos o, no sé, tenías tal vez otras opciones en otros países, ¿cómo fue esa parte? Bueno, la verdad, soy muy americocentrista. Entonces, realmente siempre tenía en mi meta Estados Unidos. Sé que hay como que muchas opciones, yo creo que es una decisión que siempre es bueno tener un backup plan, pero al menos en mi caso, o sea, yo estaba como que muy, muy, muy orientado a estar en Estados Unidos y era como que mi única idea a lo que iba. Entonces, no busqué otras opciones, la verdad, no tenía un backup plan, para mí era solo los steps y eso fue todo. ¿Y qué fue lo que te Recomendaría, hizo? sí. Sí, perdón, sí. Sí, o sea, sí recomendaría tener un backup plan. Es un proceso complicado, entonces siempre es bueno tener una idea de qué más hay, pero bueno, siempre tienes que tener pues tu convicción hacia tu primera opción. Sí, de hecho eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué le ganaba a Estados Unidos frente a otros lugares, como los salarios, la cultura, más o menos en qué te enfocaste tú? Bueno, en mi caso, la cultura americana es muy parecida a la hispana, entonces yo creo que es algo multifactorial, es una situación de preferencia. Yo siempre como que quise venir acá. Eh, Me gusta, bueno, hay variedad obviamente en todo Estados Unidos y los programas fluctúan muchísimo entre programas que son de en ciudad, en lugares un poco más urbanas, suburbanas o rurales. Entonces hay de todo al momento de aplicar, pero en mi caso como que quería
un lugar donde sea otro idioma. Entonces eso era uno de de los factores, poder como que enfatizar el poder hablar un segundo idioma. Igual tener cierta conexión hacia mi país de origen, o sea, Ecuador, acá Miami son 4 horas, estaba cerca. Y bueno, también la situación es que yo estaba como que muy orientado desde el inicio. Entonces era algo como un sueño que tenía y bueno, se pudo. Buenísimo. ¿Y cuál crees tú que fue el mayor reto en todo este proceso, desde que empezaste a estudiar hasta que pues finalmente lograste ser match? Bueno, realmente podría decir que hay dos retos que son como que los primordiales en el transcurso de este proceso. Uno es mantener la convicción durante todo el proceso de la aplicación, porque a diferencia de otros programas de especialidad en otros lugares, usualmente vas, das un examen o los requerimientos no son tan largos, por lo que tengo entendido, a diferencia de los STEPS que son varios exámenes, es un proceso un poco más largo, el proceso de aplicación demora, tienes que hacer el proceso de entrevistas. Entonces, a mi parecer, es un poco más complicado mantener esa convicción durante el transcurso del tiempo en el que tienes que estar preparándote para eso. Por ejemplo, tienes que prepararte para los exámenes, tienes que prepararte para el proceso de aplicación, tienes que prepararte previo a toda esta situación una vez que ya tengas en plano la situación del ranking y todo, ¿no? Entonces es un poquito complicado mantener esa constancia en el transcurso del tiempo. Incluso en mi caso, como les comentaba, o sea, yo comencé a estudiar en el 2020, alrededor de COVID, estaba en medio de la carrera, me parece que estaba en séptimo ciclo. eh, Entonces, de séptimo ciclo a hasta ahora, básicamente, han pasado 5 años. Entonces es un poquito complicado mantener esa constancia y esa convicción de tener pues, el deseo de ir a hacer el posgrado afuera. Por más de que lo quieras, es complicado mantener ese deseo y la convicción y darle el tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, académicamente es uno. Y el otro que yo también considero que es muy importante es la parte financiera. En todo este proceso es bastante complicado. Bueno, no es que es bastante complicado, realmente depende mucho de la situación de cada uno, ¿verdad? Pero sí es una situación que es una inversión. Lo tienes que ver de esa manera. Porque durante este proceso tienes que comprar recursos, tienes que hacer rotaciones, tienes que hacer investigación. Y a veces eso te quita tiempo, por ejemplo, para tener un trabajo fijo. O si tienes un trabajo fijo, eso te va a quitar tiempo para estudiar. En mi caso, como les comentaba, comencé medio en la carrera, pero durante el internado también estudiaba. De hecho, el primer examen lo di al finalizar el internado. El segundo examen lo di en medio de la rural, entonces estaba trabajando. El OIT lo di antes de la rural y el Step 3 lo di así mismo como que a finales de la rural. Entonces, en mi caso, como que por más que tenía el soporte de mis padres, de mi hermano, con la parte financiera, igualmente es un reto, realmente es una inversión que lo considero de esa manera porque requiere mucho y a veces te limita un poco a poder trabajar más o amerita bastante sacrificio, básicamente. Buenísimo. Y justo eso que mencionas que tú estabas preparándote para el Step 1 mientras seguías estudiando. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo manejaste el tiempo, los recursos, cómo ibas con la U? ¿Es algo que tú recomiendas hacer o mejor cuando ya acaben todo? ¿Cómo le ves eso? Bueno, yo creo que realmente va a depender siempre de cada uno y cada persona es diferente y puede tener su forma, ¿no? Hay diferentes caminos para llegar al mismo lugar, eso está clarísimo. Eh, la recomendación que me dieron a mí fue comenzar lo más pronto posible. ¿Por qué? Al momento de la aplicación, por más de que, bueno, primero vamos a lo del STEP. Sí es complicado estudiar para el STEP y estudiar para la carrera como tal. Y aunque parezca que es lo mismo o parezcan que en teoría ambas las situaciones son medicina y bueno, en teoría debería ser una cosa parecida a la otra, yo diría con bastante seguridad que no lo es. Es muy, muy diferente el nivel del STEP.
en relación a la carrera. Puede que la carrera sea muy, muy difícil también en cualquier universidad, que te tomen cosas súper complicadas, súper rebuscadas, pero esas cosas que te toman en la carrera puede que no te las tomen en el STEP. Y el STEP 1 en particular es un examen que dice que es de ciencias básicas, pero es muy clínico. Entonces, en teoría, por más que no te tomen la parte clínica, como que el diagnóstico, tratamiento, manejo, sí tienes que tener una noción del el desarrollo de las patologías o las manifestaciones clínicas. Básicamente tú diagnosticas en el Step 1, aunque ese no sea el objetivo. Y suelen ser preguntas de dos pasos. Las preguntas de dos pasos es eso, como que el primer paso es diagnosticar al paciente y el segundo paso es como tal la pregunta como tal. Entonces, por ejemplo, es un paciente con Cushing, tú sabes que es Cushing, las manifestaciones clínicas están ahí, pero no te preguntan el diagnóstico, sino que te van a preguntar cuál es por ejemplo, te pueden preguntar como que cuál es la enzima que está alterada o cuál es el efecto de los corticoides. Entonces, es mucho más denso, mucho más complicado que la carrera como tal, a mi parecer. Ok, entonces tú tal vez les recomiendas que sí lo hagan, me imagino, desde ahorita, ¿verdad? Claro, organizándose bien. Sí, o sea, necesitas tener como que, de nuevo, esa convicción y una buena organización respecto a eso, una buena asesoría respecto a los temas. Yo lo recomendaría sí, porque es más difícil, sí lo es, pero al momento de que tú aplicas, vas a aplicar temprano y actualmente uno de los determinantes al momento de recibir entrevistas es el año de graduación. Entonces, el año de graduación importa muchísimo. O sea, no es que conozco todos los programas, pero a mi parecer y en base a mi experiencia, la experiencia que he escuchado de otros así candidatos al momento de la aplicación, el año de graduación importa muchísimo. Hay programas que si tú tienes más de 2 o 3 años de graduación, di que ya te graduaste hace más de 2 o 3 años, básicamente ni siquiera te consideran al momento de la revisión de las entrevistas. Entonces, es un factor que influye bastante y de hecho importa, diría que importa hasta un poco más que la nota como tal, porque pasó que en este proceso mi año de graduación era menos de un año y medio, a diferencia de otros conocidos que tenían años de graduación de más de 3, 5 años, y la diferencia de la cantidad de entrevistas era muchísima y la diferencia de los puntajes no era mucho. Entonces, el año de graduación actualmente yo diría que es uno de los determinantes más importantes. Podría hasta decir que ni el puntaje es tan importante como el año de graduación en algunos casos, a menos que lo sepa justificar o sea un programa que revise holísticamente la aplicación, que traten de entender por qué tienes tanto gap en ese espacio. ¿Y esto es algo que depende de la especialidad, como en tu caso de neurología, o crees que es algo más general? Realmente es algo bastante generalizado. Es una situación ya más de los programas. Si me preguntas por qué, la verdad es sí desconozco, porque es una cuestión del director del programa, por qué prefiere gente recién graduada, pero es algo que se nota bastante. O sea, las personas que tienen un año de graduación de más de 5 años, eso es como que un límite o una red flag, se podría decir. O sea, puede disminuir la cantidad de oportunidades abismalmente. Entonces, si tienes más de 5 años de graduado, es muy, muy, muy complicado conseguir entrevistas y ya, pues, es imposible, pues, seguir sin entrevistas, ¿no? Ok, buenísimo saber eso, no sabía de que eran 5 años. Y bueno, ¿tú cómo te preparaste para los steps? ¿Lo hiciste presencial, virtual, más o menos? ¿Qué recursos fueron clave para ti? Bueno, yo me preparé todo virtual en ese tiempo. Los recursos que yo utilicé fue los libros de Kaplan inicialmente. Eso fue lo que leí más en medio del COVID. De ahí utilicé First Aid, que First Aid es básicamente la Biblia para los steps. Aunque discrepo un poquito con como que la utilidad un poco del First Aid hasta en cierta magnitud. El First Aid, o sea, definitivamente es la Biblia. O sea, ahí en teoría dicen que está todo y en efecto está casi todo. Pero yo creo que está extremadamente resumido al punto que
puede ser un poco abrumante el tratar de memorizar tanta situación. Por ejemplo, llegas al punto de que hay tablas y tablas de contenido que solamente te dan como que la situación resumida, el gen y la patología, y un cuadrito chiquito de las manifestaciones clínicas. Está perfecto como resumen, está perfecto como para tener una noción de eso, pero para memorizarlo es complicado. O sea, tal vez puedes memorizar una página, dos páginas, tres, varias páginas, y ahí depende de la capacidad de cada uno, pero en mi caso era un poquito abrumante tratar de memorizar tantas tablas con tanta información. Entonces, en ese punto, me gustó un poco más la parte de los libros de Kaplan, que eran un poquito más explayados, tenían un poquito más de contexto, tenían un poquito más de elaboración. Entonces, eso me gustó más de eso. Igual se necesitan como que los dos al mismo tiempo. De ahí, tuve la suerte que también en la carrera tuve ciertos docentes que también o se estaban preparando para el posgrado en Estados Unidos o tenían una noción de cómo era el posgrado en Estados Unidos, entonces nos daban ciertos materiales. Por ejemplo, yo utilicé Sketchy para fármaco y micro, que es súper bueno. A mí me gusta full esos, los videos, siento que valen la pena, así sea como para tener una noción de cómo es. El contenido de Sketch es súper bueno y es como entretenido. Es algo diferente, como para no estar solamente leyendo, sirve Sketch y algo adicional. Mucha gente usa Anki. Yo personalmente no utilicé Anki porque Anki básicamente lo haces tú. Tú haces tus propias preguntas, tú tratas de recordar lo que tú crees que es importante. Y la verdad es que yo personalmente considero que al menos cuando yo intenté usar Anki, consideraba que todo era importante y como todo era importante es imposible aprender todo. Entonces yo no fui partidario de Anki, yo fui directamente a UWorld y era UWorld, UWorld, UWorld. Hacer todo UWorld y si tienes más tiempo, repetir UWorld y así sucesivamente. Entonces esos han sido como que mis cuatro principales. Ah, y Boards and Beyond, que también son videos, que es asimismo algo diferente. Y yo veía Boards and Beyond en 1.5x, que me parece que es perfecto. Uno me parece un poquito lento, 1.5 mantiene muy bien como que la velocidad, es un poquito menos aburrido, a mi parecer. De ahí hay muchísimos recursos, Patoma, ambos. En algún momento los utilicé, pero como que los primordiales fueron los libros, Kaplan, First Aid, Birds and Beyond, Sketchy y UWorld. Esos fueron como que mis cinco. Buenísimo. ¿Y cómo fue el proceso del registro para el Step 1? O sea, sé que muchas cosas están cambiando con MyIntel, esta transformación a la otra plataforma, pero ¿cómo fue el proceso para ti? ¿Fue difícil estos registros? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, sí, efectivamente esto cambia cada cierto tiempo. En mi experiencia personal, no es que fue difícil, pero sí tienes que buscar o sea, sí necesitas una asesoría, definitivamente, porque incluso cuando yo comencé a aplicar, mi hermano ya estaba en Estados Unidos y todo, y ya todo había cambiado. Entonces, lo que hice fue buscar cómo aplicar para el Step 1. Fue un poquito complicado porque no tenía una asesoría, no estaba metido en ningún programa ni nada. Entonces, básicamente seguí los pasos de una página en internet. Afortunadamente era verídica. Y bueno, no lo considero como que extremadamente difícil, pero sí, personalmente siento que si hubiera tenido una asesoría, es un poquito más doable realizar el proceso. En mi caso, lo que tuve que hacer fue pagar como, yo le digo como una matrícula, pero hay que pagar algo, no recuerdo exactamente cuál era el significado de ese costo, era alrededor de 200 algo, y ellos te dan como que un ID, que es el EasyFMG ID, y eso demora un poco. De hecho, cuando tú estás considerando ya en aplicar y todo, estás considerando dar el step uno, el dar el step uno, el poder agendarlo demora un poco. Entonces, para poder agendarlo tienes que hacer primero esto que te le menciono, esto que es como la matrícula para tener tu ID. Y ese ID, en el caso de mi universidad, lo que ellos hacían es contactar con la universidad de manera interna y verificar las credenciales, básicamente. Verificar como que tu identidad. De ahí tienes que pasar por un proceso de notaría virtual para como que verificar que eres
tú, la misma persona. Entonces es un proceso administrativo, diría yo. No es muy difícil, pero sí es bueno tener una persona que te guíe o cómo ir haciéndolo. Y bueno, siempre ir revisando todo. Yo sé que a veces es más fácil pasarse de ciertas cosas, pero en este tipo de cosas es muy, muy necesario ser muy minucioso con todos los datos que pones en esa aplicación. Y una pregunta, ¿tú, esto tiene como una fecha de caducidad? Si tú te creas ahorita la cuenta y das el examen en 2, 3 años, ¿hay como un tiempo límite? No, de hecho, yo lo que le he recomendado a ciertas personas que me dicen, mira, quiero aplicar, pero todavía no sé cuándo quiero dar el step, les he recomendado el hecho de que tú puedes como matricularte, tener tu ID y ya con eso estás activo y estás activo como que en este proceso actual, como por así decirlo, en el proceso en el trámite o el pathway que se encuentra actualmente. Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue, pagué la matrícula, tuve el ID y yo el step lo di al siguiente año. O sea, no es que tienes que darlo inmediatamente. Entonces es recomendable como que sacar tu ID para que estés en este proceso o en este pathway con, evitando de que vengan cambios adicionales, ¿ya? Porque en mi caso, cuando yo me matriculé, ya había cambiado el Step 2 CS por el OIT, por ejemplo. El Step uno era Pass or Fail. Y bueno, en ese tiempo había todavía esto de que puede que vuelvan a cambiar a Score o que pueden incrementar los datos. Es bueno tener tu matrícula como que estar ya inscrito, por así decirlo. Buenísimo. Y bueno, del step uno de tu preparación, no sé, ¿qué harías diferente o estás súper conforme con cómo manejaste los recursos, el tiempo? ¿Cómo fue esa parte? Ok, o sea, la verdad, después del Step 1 yo me sentí súper, súper bien en el examen. Eh, sí considero que si hubiera tenido más tiempo para estudiar, lo hubiera aprovechado, sí, pero hay como que tratar de encontrar un punto medio, porque tampoco es que puedes decir, "Ah, voy a demorarme 2 años para estudiar para el STEP", porque si lo pones desde ese punto de vista es, ¿cómo te vas a acordar de lo que estudiaste hace 2 años cuando vayas a dar el examen? Entonces, un tiempo muy prolongado tampoco, un tiempo muy corto no es lo óptimo tampoco, ¿no? Entonces, tengo entendido que se recomienda alrededor de 9 meses a un año de preparación para el Step uno. La verdad, yo me siento bastante conforme con mi Step uno, me sentí bastante bien después de dar el examen. Es muy chistoso porque, o sea, las personas que conozco que ya habían hecho match y todo, siempre decían como que, ay, si tú sales de ese examen pensando que te fue súper bien, es porque te fue mal. Entonces yo cuando salí del examen era como, chuta, yo siento que me fue bien, pero como que bueno, hay esa duda, no sabes si te fue bien, te fue mal. Nunca, siempre va a haber como que alguna pregunta que tal vez no sepas qué es. Me pasó durante el examen, de hecho, las primeras 1 o 2 preguntas. Sinceramente, ya ahorita no recuerdo nada de esas preguntas, pero me acuerdo tanto que cuando las leí no entendía, no sé si fue como que un bloqueo mental o qué, pero de verdad no entendía ni qué me estaban preguntando ni las opciones, o sea, fue una situación terrible. El inicio súper mal, pero iba mejorando. ¿Qué fue algo como que personalmente me ayudó al momento del step, al momento de darlo? Es que me dijeron que en todo el transcurso del examen hay una serie de preguntas que son preguntas prueba que no tienen valor. Entonces yo lo que hacía era como que cuando veía una pregunta que no entendía nada, yo decía, ah, esta es la pregunta prueba y no vale, y la pasaba. Entonces, o sea, como que ponía lo que yo pensaba y seguía, así. Pero es como que es una situación bastante mental también, son 8 horas, es complicado, ¿no? Entonces tienes que tratar de manejar bien las emociones, ¿no? La verdad yo estoy bastante a gusto de eso. Sí considero que es bueno estudiar durante la carrera. Te va a tocar sacrificar tiempo, sí, te va a tocar evitar muchas cosas o sacrificar tiempo con o salidas, amigos, tiempo en familia, pero de nuevo es una situación de sacrificio, de inversión, entonces
Yo sí creo que estoy bastante conforme con eso. Buenísimo. Y justo hablando de eso, o sea, ¿qué le dirías tú a alguien que está recién empezando el proceso, que se está planteando empezar? Como tú, obviamente decías que es súper importante eso de mantenerte enfocado. ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿cómo hiciste esa parte? Ya, la situación es uno, bueno, esto es una decisión personal, como que tienes que de verdad tratar de tener una conversación contigo mismo y saber si es lo que tú quieres. Si esto es algo que realmente tú quieres y estás considerando iniciarlo, tienes que saber que es una situación que requiere sacrificio, requiere soporte de tu familia, de tus amistades. Es algo que es un camino largo. Entonces, durante todo este camino, como les mencionaba, no es solamente el desafío académico, sino es el desafío de financiamiento también. Pero yo personalmente como que diría, si estás decidido no en venir acá, una de las formas en las que yo mantuve la convicción era las rotaciones. Las rotaciones son un cambio totalmente a lo que tú estás acostumbrado. Me parece que es la mejor forma, o sea, siento que es una terapia de shock, una terapia de exposición, así, porque las rotaciones principalmente te dan una nueva vista a lo que podrías tú hacer. Usualmente cuando estás en las rotaciones te encuentras con estudiantes de medicina acá o te encuentras con personas que están aplicando de otros lados y al menos a mí eso me motivaba muchísimo conocer gente que se encuentra en esta misma situación, que se encuentra en el mismo proceso de aplicación, que también está estudiando, que tienen un nivel obviamente mucho, mucho más en relación a Ecuador. Respeto mucho el nivel de medicina en Ecuador, o sea, yo vengo allá, me parece que mi universidad me dio muchísimo, pero obviamente no estamos al nivel de Estados Unidos, por algo son potencia, es una situación completamente diferente y es un proceso mucho más complicado que requiere esfuerzo, pero al momento que yo hacía, tú estás en una rotación, estás con medicina de primer mundo, con muchísimas más opciones, con tecnología. Es una cosa que al menos a mí me motivaba mucho. Eso me ayudó a mantener la convicción en el transcurso de estos 4 o 5 años que estuve haciendo el proceso. Yo hice 3 rotaciones en el transcurso de los exámenes y bueno, también hay otras cosas adicionales que también me motivaban mucho. A mí me gusta mucho la parte de investigación, la parte de la presentación, conferencias. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a las conferencias de neurología, que es la Academia Americana de Neurología. Inicialmente fui como solamente como un atendí, luego me gustó mucho la parte de investigación, realizaba presentaciones en pósters, actualmente ahora me invitan para hacer presentaciones orales. Entonces ha sido como que un camino de desarrollo y de crecimiento personal también para mí. El que fue a una conferencia por primera vez solamente de espectador, luego presentaba pósters y actualmente que te inviten a presentaciones orales, que es una de las cosas más altas dentro de la conferencia. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Las conferencias para los estudiantes suelen ser gratis. Eso es algo fantástico, al menos en neurología, no sé, en otras especialidades, pero en la Academia Americana de Neurología es gratis para los estudiantes. Si tú te registras, pones tu matrícula o tu certificado de estudiante, la conferencia es totalmente gratuita. Bueno, obviamente cuesta ir allá y bueno, el hospedaje y todo, pero es una experiencia muy, muy, muy interesante. Tienes la oportunidad de hacer networking con otras personas, tienes la oportunidad de ver pósters, de ver la investigación que se está haciendo acá y asimismo de aprender qué puedes hacer tú en Ecuador. Por ejemplo, cuando yo iba a esas conferencias, lo que hacía en los pósters, aparte del networking, que es muy importante, nadie niega eso, es también ver qué puedes hacer acá en Ecuador. Y de hecho, una de las cosas que yo siento que me abrió muchísimo las puertas al momento de la aplicación fue en una de estas conferencias, estaba en una conferencia en Colombia de trastornos de movimientos y Parkinson. Había un stand que era de la Fundación de Parkinson. Entonces, este stand, literalmente, yo me acerqué porque quería un cerebrito, me gustan los souvenirs, me acerqué para eso. Y bueno, en este stand, ellos estaban buscando centros en Latinoamérica
para reclutar pacientes con Parkinson para hacer estudios genéticos. En Ecuador casi no hay estudios genéticos y este estudio que se llama LargePD es un estudio gigante en toda Latinoamérica que realiza estudios genéticos por medio la Cleveland Clinic. Ellos literalmente dan un funding para hacer estos estudios genéticos y es un proceso de que literalmente me abrió las puertas a mí para tener eso. Me ayudó muchísimo en la aplicación, pude comenzar este proceso. Entonces, eso también te ayuda a como que mantener la convicción, o sea, tener ese contacto con básicamente todo el proceso, ¿no? Y también considero que ayuda muchísimo tener un grupo de soporte, si tienes como que alguna amistad que también está en el mismo proceso, o si tienes un compañero de estudio, eso sería fantástico. O sea, yo no lo tuve, pero siempre como que consideraba hubiera sido muy chévere tener un grupo de estudio o alguien más que esté en este mismo proceso para sentirte un poco más validado. Así. Buenísimo. Y sí, justo quiero entrar a la parte de tu aplicación. A ver, justo que estabas hablando de la parte de investigación, todo esto, ¿tú con cuántas hiciste investigaciones, publicaciones para neurología, por ejemplo, crees que es algo necesario, obligatorio? Bueno, obligatorio diría no, necesario depende. ¿Por qué? Necesario en el sentido de que a qué programa quieres aplicar. Va a fluctuar mucho dependiendo de los objetivos del programa que tú quieras. Hay programas que son muy orientados a la investigación y que suelen ser todos los programas académicos, o sea, todos los programas relacionados a la universidad son muy orientados a la parte de investigación. Y hay otros programas que no son tan orientados a la investigación, que también está bien, realmente depende de los objetivos que tiene cada aspirante, ¿no? Sin embargo, de manera general, en neuro, un aplicante promedio suele tener alrededor de 13, 14 entre publicaciones, presentaciones orales o algún tipo de investigación. Eso está en base a los datos estadísticos del match, ¿no? Entonces, yo considero que neurología en particular es bastante orientado a la investigación y sí es no indispensable, pero sí es necesario hasta cierto punto, sí es bueno tenerlo. En mi caso, yo apliqué alrededor de 40 de investigación. O sea, la situación es que comencé temprano, que eso es bastante importante también. Estoy en un grupo de investigación todavía con a muchos colegas de Ecuador que realmente me ha ayudado muchísimo también. Hemos podido tener una colaboración entre ellos. Hemos podido sacar múltiples estudios por eso. Entonces, no hay un solo camino. Obviamente es más fácil si tienes un grupo, por eso les comentaba como que yo tengo un grupo de investigación, me ayuda muchísimo en la parte de investigación, hemos podido sacar muchos proyectos, muchos pósters, presentaciones, artículos, y lo seguimos haciendo, lo cual es fantástico. ¿Lo puedes hacer solo? Sí, también lo puedes hacer solo, pero es un poquito más complicado. Usualmente la investigación suele ser una situación multidisciplinaria. Entonces, sí importa bastante dependiendo del programa. En mi caso, en la Universidad de Miami es bastante orientada a la investigación, muchísimo. Entonces, sí, al momento de la aplicación, yo sí considero que consideran mucho eso. Estaba en silencio, perdón. ¿Y tú conseguiste todo esto mientras estabas en Ecuador? Porque es algo que a mí me preguntan mucho, si tienen que ser, si solo son válidas las que haces en Estados Unidos o si tienen peso las que tú haces en tu país de origen. O sea, yo comencé a publicar hace unos 2, 3 años. Realmente, en teoría, suma todo, porque al momento de la aplicación tú puedes poner tu publicación independientemente de donde sea. Yo obviamente recomendaría que sea una revista de preferencia en inglés, de preferencia en Estados Unidos. Obviamente, un mayor cuartil es mejor, pero si no, igualmente importan los pósters. O sea, los pósters son una apertura hacia la investigación. Es un poquito más sencillo, tienes la oportunidad de presentarlo, eso cuenta doble porque al momento de la aplicación te preguntan como que presentaciones orales, presentación de pósters y el artículo. Entonces, literalmente vale por dos. Si tú tienes un póster aceptado en una conferencia, tienes ahí ya dos.
Entonces es un poquito relativo cuando dicen, el aplicante promedio tiene 14 publicaciones o 14 en research, pero es una mezcla entre la presentación, el póster lo puedes convertir en artículo después, entonces puedes sacar tres en de una sola investigación, por ejemplo. Todo lo que yo hice fue en Ecuador. No hice ningún tipo de investigación en pacientes de Estados Unidos, si eso era lo que querías que aclare. Todo yo lo hice en Ecuador y realmente eso también es muy, muy importante porque también demuestra que estás comprometido con tu comunidad, estás comprometido con la parte de investigación y tratar de dar algún tipo de innovación y ayudar a la comunidad, eso también suma muchísimo. Eh, Particularmente, como les comentaba, ¿no? Yo trabajé mucho en la parte de Parkinson. Todos los pacientes que vi fue en Ecuador. Hice un estudio interdisciplinario que también fue con estudios de pacientes de Parkinson en México, pero nada en Estados Unidos como tal, porque la parte de investigación en Estados Unidos es muchísimo más complicada, mucho más regida por la parte de ética y todo. Igual acá, no es que no haya comité de ética, pero me era más factible hacer acá. Entonces, los estudios que yo hice de Parkinson todo era acá, pero los publicaba en las conferencias en Estados Unidos. Entonces, publiqué en la Academia Americana de Neurología, la Asociación Americana de Neurología, eh, la Asociación de Parkinson, la Asociación de Neuromuscular. Cada asociación tiene su conferencia, tiene su presentación de póster y tiene como que muchas oportunidades para eso. Entonces, en mi caso, todo lo publiqué todos los pósters, los abstracts los publiqué en inglés. De ahí los artículos se publicaban en español e inglés. Entonces, diría que todo suma. O sea, por ejemplo, en Ecuador hay una revista que es la Revista Ecuatoriana de Neurología, es en español, igualmente es considerada indexada, es cuartil 4, igual suma a la aplicación. Todo suma, básicamente. Obviamente es mejor en inglés, pero no es que es indispensable. Buenísimo. Y en el tema de las rotaciones, ¿cómo las conseguiste? ¿Fue enviando estos correos, contactos? ¿Cómo conseguiste y con cuántas aplicaste? Sí, yo apliqué con tres rotaciones. Una de mis rotaciones fue el internado. Tuve la oportunidad que la universidad me dio la apertura para hacer el internado afuera. Un proceso súper complicado, lo recomiendo, sí, muchísimo, pero tienes que ir preparando la universidad con tiempo porque no es fácil. Entonces, eso yo creo que depende mucho de la universidad en la que estés. La verdad que la Universidad Católica me dio muchísima la apertura para poder realizar hice básicamente la rotación de cirugía, que era parte del internado en Estados Unidos. Un médico de Estados Unidos me puso la nota, todo, me convalidaron, hicieron como que por el proceso de homologación. Fue fantástico, o sea, la universidad fue un gran apoyo en ese sentido. Entonces, esa yo la pagué. De hecho, dos de las tres rotaciones las pagué. ¿Por qué? Porque al momento de que yo comencé a aplicar y toda la situación, básicamente llegó el COVID y por el COVID era muy, muy, muy complicado conseguir una rotación. Muy complicado. Entonces había muchas restricciones, muchas regulaciones y era casi, casi que imposible, por más de que es verdad que sí puedes conseguir rotaciones enviando correos, contactos y todo, se puede, sí. Pero en la posición en la que yo estaba era mucho más complicada y yo no tenía como que la primera rotación que yo hice fue entre noveno y décimo ciclo, entonces tenía como que un mes y medio de vacaciones, no es que tenía un periodo amplio de poder ponerme a mandar correos a todo el mundo y tratar de conseguir y machear eso. La forma más fácil de conseguir la rotación era pagándola. Entonces, la primera rotación que yo hice fue en Nueva York, en una clínica de outpatient de neurología que tenía un attending que estaba afiliado con el Beth Israel. La rotación fue súper, súper, súper chévere. A mí me gustó muchísimo. Creo que también fue un observership, de hecho, ni siquiera fue hands-on ni nada por el estilo. Igualmente lo puse en mi aplicación. Me preguntaron de la rotación durante mi proceso de entrevistas. Nadie en ningún momento como que me hizo... Porque ahí está como que este prejuicio de las rotaciones que son observership. Y dicen como que, ay, que si es un observership, como que no es lo mismo. Y la verdad que yo considero que igual suma, sino que tienes que saber cómo venderlo. Entonces ahí también depende mucho cómo lo estructuras al momento de la aplicación. Por ejemplo,
hay cosas que tú, por más que sea una rotación hands-on, tú nunca vas a hacer procedimientos en Estados Unidos, sí, porque obviamente los procedimientos tienes que ser una persona certificada, es una situación más compleja. Entonces, en el observership que yo estaba, básicamente lo que yo veía era electromiografías, esto es un procedimiento de neurología que utilizan agujas y son para ver enfermedades del músculo. Eso nunca lo vas a hacer tú como pasante, ni porque estés en una rotación hands-on, pero si tú lo pones en tu aplicación, igual suma, porque eso es exposición a este tipo de procedimientos, como yo tuve esto de la electromiografía, inyecciones con Botox, profilaxis de migraña, entonces todo eso lo supe elaborar bien al momento de que lo ponía en la aplicación. ¿Era un observership? Sí. Nadie te va a preguntar qué es un observership, pero tú puedes tener una buena forma de cómo exponer esa primera rotación, ¿no? Entonces, esa fue la primera que hice. De ahí la segunda que hice fue al momento del internado. Básicamente hice toda mi rotación de cirugía afuera, que fue alrededor de 3 meses. Y asimismo, la universidad, pues tuve todo el apoyo, no tuve inconveniente, y eso fue fantástico porque al momento de que tú aplicas, te piden el MSPE, que es como un transcript de tus notas, de lo que has hecho. Yo notifiqué a la universidad de mi rotación que hice entre noveno y décimo ciclo, y ellos, bueno, obviamente sabían de la rotación que hice en el internado. Y eso lo pusieron en mi transcript. Entonces, yo no sabía eso. Pero yo creo que eso es súper, súper importante porque una de las cosas que nosotros no manejamos es eso, básicamente el transcript de tus notas y el informe que da la universidad respecto a tu rendimiento académico. Entonces, yo considero que eso también suma bastante porque están sustentando lo que tú estás poniendo en tu aplicación y lo están añadiendo ellos, pues como que formó parte de mi educación. Entonces, como aparte de la carrera como tal que tuve en Ecuador, tuve esta exposición como estudiante de medicina a la medicina en Estados Unidos, lo cual suma muchísimo porque, como les comento, la universidad te da sustento y siempre dicen que es mejor hacer rotaciones cuando eres estudiante. ¿Por qué? Porque cuando tú ya eres médico graduado, ya no estás afiliado a ninguna universidad, básicamente, es mucho más difícil conseguir rotaciones. Cuando tú eres estudiante es más sencillo, el proceso es más fácil y tienes esta relación interinstitucional. Cuando tú ya eres graduado, disminuye un poquito más. Igual hay la oportunidad de hacerlo, no es que te quita, pero es un poquito más complicado o es mejor o te da más ventaja hacerlo siendo estudiante. ¿Y tú hiciste alguna rotación después de dar el step uno? ¿Es verdad que les gusta que tengan como ya pasado los steps o no? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, me faltó comentar la tercera rotación. Yo la tercera rotación la hice después del Step 1. Esa rotación la conseguí por un contacto. En una de estas conferencias conocí al director del programa del Departamento de Neurología del Hospital del Larkin. Él realmente me dio, de hecho él es ecuatoriano, de la Católica también, el doctor Wilson Cueva. Él fue extremadamente fantástico en el sentido de que me dio la apertura de poder dar la rotación acá. Él ya sabía que yo había dado el examen, tenía ciertas referencias de mí por otros médicos. Entonces, sí es recomendable hacer la rotación después del Step 1 porque tienes un poco más de noción, un poco más de nivel. El nivel que ves acá es muchísimo más, obviamente, incluso con los mismos estudiantes. Entonces, por más de que yo era muy buen estudiante en la universidad y todo, al venir acá te chocas, choca muchísimo. Al menos para mí fue un choque súper grande al momento de que tuve mi primera rotación como estudiante en octavo, noveno ciclo. Ya había visto neuro, o sea, tenía cierta noción, pero igualmente te choca. Y el hablar inglés, o sea, considero que el nivel de inglés que tú puedes tener de manera coloquial, de hablar con una persona, es fantástico si tienes un buen nivel, pero varía muchísimo al momento de tener ya estas interacciones a nivel un poco más formales en el ámbito médico, ya varía muchísimo. Entonces, por más que yo tenía un nivel decente de inglés,
hablar con un attending, un médico tratante en Estados Unidos es como, incluso en Ecuador, hablar con un tratante es como, chuta, a ver, tengo que considerar y saber lo que voy a decir, ¿no? Entonces, ahora, hablar con un attending en Estados Unidos en inglés es un proceso de choque que tienes que ir desenvolviéndote poco a poco y por eso es que las rotaciones son muy importantes, pero es complicado, es difícil al inicio. Entonces, sí es óptimo tener un nivel, el mayor nivel que puedas, pero si puedes hacer una rotación desde temprano es mejor. Así no tengas hecho el step, tener la rotación sirve, te sirve para el currículo, te sirve para la experiencia, te sirve para ir mejorando la parte del inglés médico. Entonces, la situación sería un poco más de en qué punto de tu carrera estás. Si ya estás por terminar la carrera o si ya terminaste la carrera y no has dado el step y quieres hacer rotaciones, ahí sí te recomendaría dar primero el step para que tengas un nivel un poco más, un plus, para que al momento de que es la rotación destaques un poco más. Pero si estás en medio de la carrera, yo personalmente, y si tienes la posibilidad de hacerla, te diría, hazla lo más pronto posible, las rotaciones que puedas en la mayor cantidad de lugares. Entonces, eso, las rotaciones son una de las cosas más bien vistas al momento de la aplicación. Es porque es tu experiencia, es tu exposición a Estados Unidos y también demuestra qué tanto es tu convicción de venir a participar pues, en la medicina acá. Claro, o sea, la recomendación sería mientras eres estudiante o después de dar el Step 1, básicamente. Sí. Ok, ¿y tú el Step 3 lo diste antes de aplicar o todavía no lo das? Sí, no, yo ya lo di. Yo di el Step 3 como 4 o 5 semanas antes de enviar la aplicación. Yo personalmente sí recomiendo darle Step 3 antes, como que tener tu nota lista y al momento de enviar, al momento de que los programas tienen acceso a la aplicación. Básicamente, cuando tú envías, hay una fecha límite en la que tú puedes enviar tu aplicación, que es como me invento, o sea, es como decir el 10 de septiembre y los programas recién pueden ver las aplicaciones de todos el 25. Entonces, cuando yo envié mi aplicación, mi resultado del Step 3 todavía no estaba. Entonces, cuando los programas comenzaron a ver las aplicaciones, mi Step 3 todavía no estaba. Cuando me llegó el resultado del Step 3 tuve que volver a enviar las calificaciones. En teoría eso notifican los programas, pero yo considero que es mejor tener ya todo listo antes de esa fecha, que es cuando los programas ven las aplicaciones. ¿Por qué? El Step 3, primero que te apertura a tener la visa H. Hay muchos programas que ofrecen visa H y suelen ser estos programas que necesitan el Step 3. Entonces, el Step 3 ayuda. También está en esta situación que el Step 1 es pass or fail y el Step 2 es todo tu determinante si solo aplicas con el Step 2. Entonces, yo le recomendaría también, si tu Step 2 no fue lo mejor, sí recomendaría que hagan el Step 3 para tratar de destacar un poco más. Y no sé si fue ya como que casualidad o qué, pero después de que tuve el Step 3 me llegaron también más entrevistas de otros programas. O sea, inicialmente tenía entrevistas, después del Step 3 me llegaron más. Pero no sé si fue una situación de coincidencia, el tiempo, porque obviamente igual los programas se demoran un poco en mandar las invitaciones, en revisar la explicación y todo. Entonces eso no sabría decir como que si fue crucial o no. Lo que yo sí hice fue a los programas mandarle un correo tanto al PD como al coordinador del programa, como notificando que tengo una actualización en mi aplicación, ya me llegó el Step 3, tuve tanto puntaje, y lo mezclé con una carta de interés. Sí, carta de interés, porque hay como que antes de recibir las entrevistas, tú puedes mandar las Letter of Interest, que es básicamente una carta de: hola, mi nombre es tal, estoy muy interesado en su programa por tal y tal motivo, eh, y estaría como que muy, muy agradecido de que me den la oportunidad de tener una entrevista, por ejemplo. Entonces, tú puedes mandar ese tipo de cartas a todos los programas, lo cual está bien. Y yo lo que hice fue mezclar mi carta de interés con la actualización del Step 3. Como que envié la carta de interés y mencioné: miren, tengo una actualización también en mi aplicación, que es que tuve el Step 3. Me funcionó, sí. De hecho, en unas entrevistas me mencionaron la carta de interés, como que, tú nos conectaste. No, no es que me respondieron,
bueno, de hecho Miami sí me respondió mi carta de interés. No sé si tuvo algo que ver o no, pero otros programas no me respondieron, pero me mencionaron como que nos mandaste carta de interés, que es lo como que qué es lo que te interesa en nuestro programa y todo ese tipo de cosas. Entonces, mucho cuidado de mandar cartas de interés a todos los programas, siempre tener presente qué es lo que escribes, ¿no? Y por eso yo sí diría que el Step 3 es recomendable hacerlo antes, también por la mayor oportunidad en ciertos programas que te ofrecen la visa H. ¿Y tú, cuántas entrevistas tuviste y más o menos qué crees que es lo que te hizo hacer match? O sea, de toda tu aplicación, rotaciones, investigaciones, ¿qué fue lo clave para poder hacer match? Bueno, yo tuve 16 invitaciones de entrevistas, lo cual fue un poquito pesado en el transcurso de cómo distribuirlas en los meses y todo. Habían semanas que me tocaba hacer dos, tres entrevistas por semana. Entonces, de nuevo, ahí va esta situación de que incluso en el proceso de entrevistas te quita tiempo y te limita mucho el poder tener tiempo para eso, ¿no? Como por ejemplo para trabajar. Entonces limita ciertas cosas. Las entrevistas son un día de entrevistas, no es que es una entrevista de una hora, son una ronda de entrevistas con diferentes eh, faculties, o sea, son largas, entonces demora bastante. ¿Qué fue lo que yo considero que me hizo destacar? O sea, la verdad, eso es algo que es obviamente multifactorial. Yo creo que cada programa busca una cosa diferente. En mi caso y con mi programa en particular, yo siento que conecté muchísimo con las personas que me entrevistaron. Eh, el director del programa, todos los faculties, realmente me hicieron sentir demasiado bien durante la entrevista. Eh, me, li- Me hicieron sentir como que me querían en el programa. Eh, en teoría, cuando te invitan a una entrevista, es como que ya se podría considerar que te quieren, o sea, te están considerando y te quieren en el programa, pero obviamente al momento de la entrevista ya va esta selección, pues de a quienes quieren más que a otros, obviamente. Y bueno, eso es lo que va lo del ranking. Pero yo que considero, obviamente, o sea, a ver, vamos a separarlo en dos partes. Uno, el proceso de aplicación y otro, la de la entrevista, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Respecto a la aplicación, yo considero que, bueno, la situación es que destacó mucho como que mi background en investigación. Tuve como la suerte de tener bastante investigación, o sea, apliqué con alrededor de 40 y pico de investigación. También gané premios en diferentes asociaciones. O sea, gané premios en la Asociación Americana de Neurología, gané premios en la Asociación de Neuromuscular, y eran como que premios bastante competitivos. Entonces, eso yo siento que me ayudó muchísimo tener awards en investigación. Muchos de las entrevistas me preguntaban respecto a estas investigaciones que han ganado premios. Entonces, eso destaca muchísimo. Las scholarships, todo eso me ayudó. Las rotaciones, obviamente, porque tú tienes 10 experiencias y de esas 10 experiencias, al menos 3 deberían ser rotaciones. Eso es desde mi punto de vista, al menos 3. Entonces, las rotaciones también ayudaron mucho. Y lo tercero que también yo considero que fue así como que una piedra angular, particularmente en Miami, que me hizo conectar con el director del programa. El director del programa es especialista en Parkinson, y mi background era en Parkinson, mi investigación era en Parkinson, y yo formaba parte de este estudio que les comentaba, que es Large PD. Formo parte de este estudio que es Large PD, que básicamente lo que hicimos fue traer estudios genéticos a pacientes con Parkinson en Ecuador, cosa que no es que nunca ha habido en Ecuador, pero es algo muy, muy, muy limitado, muy exclusivo. Y esto conseguimos un grant, o sea, la Cleveland Clinic nos dio dinero para comenzar a hacer este proceso acá. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque fue algo vanguardista, innovador, es una situación de ayuda a la comunidad, entonces no tiene costo para el paciente.
fue relacionado a un award, era una relación con Cleveland Clinic, la Fundación de Parkinson, el NIH. Entonces era un estudio gigante que la verdad yo considero que eso también me hizo sobresalir mucho en relación a la parte de la aplicación. Eh, entonces, eso también considero que es bastante importante. Y bueno, de ahí hubieron como que ciertas cosas adicionales que dependen mucho del programa, el personal statement, cómo tú realizas tu personal statement, qué otras actividades tienes. Por ejemplo, actividades que yo siento que no me sumaron tanto o que nunca me lo preguntaron durante la entrevista fue el voluntariado que hice durante COVID. Al parecer, todo el mundo hizo voluntariado durante COVID. Entonces es como hay cosas que no suman tanto, entonces yo diría que eso no me sumó tanto, pero hay otras que sí me sumaron más. Por ejemplo, durante el internado yo tuve bastante exposición a la parte de neurología, a la parte de stroke, formé parte del proceso de certificación de stroke del Hospital de Ceibos cuando recién se estaba instaurando este programa. Entonces es cómo tú logras que de tu aplicación esté lo más orientado a tu especialidad. Entonces, en mi caso, yo era neuro, toda mi aplicación era neuro. Por más que mi rotación en Estados Unidos fue de cirugía, que mi rotación fue de cirugía, yo lo orienté a Pain Management, que Pain Management es no es, no es necesariamente una subespecialidad de neuro, pero es uno de los pathways que puedes hacer siendo neurólogo. Entonces yo lo orienté muchísimo a Pain Management, es manejo del dolor, hablaba de la profilaxis de migraña, radiculopatías, dolor crónico. Entonces es cómo saber orientar tu aplicación hacia la especialidad. Entonces, yo siento que eso ayuda muchísimo. Entonces, eso por el lado de la aplicación, cómo tratar de destacar tu aplicación, ¿no? Y ahí al momento de la entrevista, la entrevista eso es también una situación varía mucho en respecto a la persona, cómo sientes esta conexión. Hay muchísimos tips de entrevista, cómo prepararte y todo, pero también vas aprendiendo con el tiempo. O sea, ya después de la quinta, décima entrevista es como que, bueno, ya estás un poquito más cómodo en respecto a la situación, estás un poquito más preparado, tienes una mayor noción, ya no te sorprenden tanto estas preguntas random que te pueden hacer. Entonces, en ese caso yo sí considero que la práctica te hace perfecto. Entonces, eso es uno. Y lo otro es poder conectar con la persona que te entrevista. Como les comentaba, yo en la Universidad de Miami, incluso antes del match, yo cuando terminé esa entrevista, yo dije como que wow, o sea, yo creo que esta es la mejor entrevista que he hecho. Estaba como que en medio de las entrevistas y yo decía así como que fue en la que mejor me sentí, en la que siento que me pude expresar mejor, la apertura que tuve con el entrevistador fue muy afable, o sea, sentí como que esa conexión. Fue como así, algo de más del feeling de la situación, ¿no? Entonces, sí tienes que estar como que muy preparado para las entrevistas, tener una noción de las preguntas más comunes, cosas que tú sabes que te pueden preguntar, como que la típica de Tell me about yourself, ¿por qué este programa? Eh, Háblame de ti, de tu background, saber todo lo de tu aplicación, eso también es importantísimo, te pueden preguntar cualquier cosa que tú hayas puesto en tu aplicación. Entonces, sí, y poder conectar con tu entrevistador. Yo recibí consejos de personas que ya habían hecho match y bueno, uno de los consejos que yo considero que más me sirvió fue que la entrevista, o sea, en teoría ellos quieren saber de ti, sí, pero el tema favorito de todos, bueno, de la mayoría de las personas es hablar de uno mismo. Entonces, una de las cosas que yo siempre hacía con todas las personas que me entrevistaban era preguntarle a mi entrevistador sobre su background, sobre qué hace y si tienes, y si realmente deberías eh, investigar a la persona que te va a entrevistar para tener una noción de qué hace y ver con qué puedes empatizar. Por ejemplo, en mi caso tenía como que un especialista en stroke, ok. Le mencionaba más
de mi experiencia en stroke o tenía un médico especialista en lesiones traumáticas cerebrales, el TBI. Entonces hablaba de eso o hablaba de mi investigación de Parkinson en la parte de deterioro cognitivo a una persona que era especialista en cognition. Entonces eso también ayuda muchísimo, saber cuál es la especialidad o en qué se enfoca tu entrevistador para poder conectar y preguntarles sobre su vida, también tener un interés en ellos. Eso a mí me dijeron ese consejo y la verdad yo creo que sí sirve bastante porque, bueno, yo creo que en el campo de la medicina muchas personas son narcisistas, muchas personas son como muy así de querer también mostrarse a sí mismo, lo cual está bien y también es bueno para que tú conozcas de esa persona, ¿no? De ese posible faculty con el cual tú vas a trabajar. Entonces, no es solamente conocer y exponerte a ti, sino también mostrar interés por el entrevistador. Pero 16, o sea, entrevistas es un número súper, súper bueno. Más o menos, ¿a cuántos hospitales aplicaste tú? Ya, eso también varía muchísimo, ¿no? Yo apliqué 80. Yo dije 80 y hasta ahí. Y como que quería aplicar a menos inicialmente, pero depende mucho del aplicante. En mi caso no tenía red flags, mi año de graduación era menos de 2 años, tenía bastante como que conexión acá con Estados Unidos, tenía la rotación, tenía la investigación, tenía buenos puntajes, tenía premios, como que mi aplicación era muy muy buena, o considero como era bastante competitiva. Entonces era como, chuta. 80 me parece que es un número ok para aplicar, pero depende mucho de la persona. Entonces, también yo era un poquito picky en relación a los programas y bueno, otro limitante es la parte de la visa. Hay programas que no ofrecen visa y obviamente yo necesitaba visa, yo no iba a aplicar un programa que dice literalmente no se ofrece sponsorship de visa. Entonces, muchos programas. En Neuro no hay tantos programas, de hecho. En Neuro hay como, puede ser 200 tal vez. No sé exactamente el número, pero no habían tantos como medicina interna. Medicina interna me parece que habían como 500 o más de 500. Es bastante la diferencia porque en medicina interna hay muchísimos más cupos. Pero bueno, en Neuro. Yo apliqué a 80 y lo iba como que filtrando en relación a el tipo de visa y el tipo de aplicantes que tenían. Por ejemplo, hay estados que se sabe que no toman IMGs, entonces ya depende de ti si quieres igual mandar y jugar la suerte o simplemente descartarlo. En mi caso, puedo decir que como que me di el lujo de que sabía, tenía bastantes conexiones, había hecho rotaciones en ciertos programas. Entonces yo decía como que, bueno, tengo como que hasta cierto punto bastante seguridad de que ciertos programas me van a llamar, entonces no tengo como que expandir tanto la cantidad de programas que enviar. Pero sí, o sea, y eso te lo digo ahorita porque ya hice match. Si me lo preguntas antes de hacer match, al momento de esperar las entrevistas, como que el primer mes yo decía como que chuta, ¿por qué no apliqué a más programas? Como que hubiera aplicado a más, o sea, el problema es que cuesta, entonces ahí de nuevo ahí está ese obstáculo financiero. Y bueno, 80 programas es como pagar $2.000. Más programas te puede duplicar el costo, entonces va subiendo los costos. Entonces, al inicio, mi primera invitación de entrevista me llegó como a las 2 semanas de que se abrieron las aplicaciones de los aspirantes. Entonces, no es que esperé muchísimo tiempo para que me llegue mi primera entrevista, pero hay personas que no le llegan tan rápido y ahí es como que dice, chuto, hubiera aplicado más. Entonces, yo creo que ya depende de tu nivel de confort y de tu presupuesto. Yo realmente trataba de mantener el mínimo presupuesto en ese tiempo, entonces hice 80. Y también, como les mencionaba, depende mucho de los programas, qué tan dispuesto quieras. Hay programas que son un poco más suburbanos o rurales, que también son fantásticos, son muy buenos programas a nivel académicos, pero, por ejemplo, yo no me veía viviendo en un lugar extremadamente, no sé, congelado, por ejemplo, Minnesota, por ejemplo, no sé. Había como que un clima un poquito más afable. Entonces ya ahí depende de qué tan dispuesto estés tú de ir a qué lugar de Estados Unidos llegar. Buenísimo. Entonces, ya para ir terminando, voy a ir leyendo las preguntas que están en el chat.
Bueno, te preguntan para aplicar en la parte quirúrgica, ¿qué es lo que más toman en cuenta? Uy, bueno, cirugía es un punto aparte. Eh, mm, la situación de cirugía es que es mucho, mucho más complicado en relación a neuro. De hecho, hay especialidades que se saben que, los, que son IMG friendly, que es neurología, medicina interna, pediatría, medicina familiar. Son especialidades que no es que es fácil entrar, pero son factibles. Si tú tienes una, te dedicas, pues haces una aplicación orientada hacia tu área, es factible entrar. Cirugía es una de esas que no es tan factible entrar. Entonces, la parte de cirugía, siéndote muy, muy honesto, cuando a mí me preguntan como que alguien de, mira, yo quiero hacer los steps, lo primero que me preguntan es como que, qué quieres aplicar? ¿A qué especialidad quieres? Y cuando me dicen, por ejemplo, cirugía plástica, otorrino, esas que son sumamente, neurocirugía, por ejemplo, sumamente competitivas, es como... Desde el fondo del corazón es como que yo te diría, chuta, o sea, yo personalmente no lo aplicaría porque siento que es invertir muchísimo para que el resultado tal vez no se dé. Pero cirugía, sí hay gente que hace match, sí hay gente que logra conseguir opuestos preliminares o categóricos, pero es mucho más complicado. Entonces ahí es cuando viene la parte de nuevo, investigación, puntajes altos, participación en Estados Unidos. Ah, y están los Research Fellows también. Los Research Fellows son como que años de investigación que haces en alguna institución en Estados Unidos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no son pagados. Entonces tú básicamente estás trabajando de gratis y te toca mantenerte en Estados Unidos. Entonces ahí va de nuevo el obstáculo económico, ¿no? Pero eso ayuda muchísimo en ciertas aplicaciones. Yo personalmente no hice Research Fellow porque básicamente me gradué, hice la rural y al terminar la rural ya estaba aplicando. Entonces no es como que tuve ese gap de, o ese año para poder hacer Research Fellow. Pero el Research Fellow también ayuda muchísimo porque te da la conexión en Estados Unidos, te da la conexión con los faculty, con el entorno. Si logras como que por ejemplo, en el Jackson hay Research Fellow, hay también este programa del William Harrington. Entonces, el estar aquí te ayuda muchísimo, te ayuda a conseguir las cartas de recomendación. Entonces, es la conexión. Entonces, si me preguntas como que para cirugía, eh, mi recomendación sería primero empezar temprano, tener puntajes súper altos porque cirugía es muchísimo más competitivo. Investigación en cirugía, lo más orientado a tu especialidad posible premios, porque los premios también suman muchísimo. Y bueno, no es por como que bromear ni nada, pero los candidatos que aplican a este tipo de especialidades, por ejemplo, traumatología y ortopedia, son personas que tienen el medical degree, tienen un Master in Public Health, algunos son PhD. Entonces la competencia es sumamente alta en las especialidades quirúrgicas. Entonces, al momento de que, cuando me tocó a mí elegir especialidad, yo dije, yo quiero neuro. Eso estaba seguro, como que quiero neuro y estaba entre, obviamente, neuroclínica y neurocirugía en ese tiempo. Y mi hermano básicamente fue súper abrupto en decirme, ok, si quieres neurocirugía, eso es casi que imposible, va a ser casi como que una cosa muy, muy complicada de lograr y tienes que replantearte muy bien si quieres eso. Y yo fue como que, bueno, entonces neurología. La verdad, soy mucho más clínico y en el transcurso de la carrera, yo creo que mucha gente al ingresar a la carrera de medicina quiere cirugía por alguna noción de que es algo más interesante. A mí personalmente ya llega el punto de que clínica era, me di cuenta que clínica era lo mío, no estaba muy interesado en la parte quirúrgica, pero de nuevo, eso es como que depende muchísimo de la competencia y la competencia en cirugía es muchísimo más alta. Entonces, sí. Buenísimo, sí, porque mucha gente me pregunta de cirugía, entonces ahora ya sé cómo orientarles un poco más. De ahí te preguntan, ¿dónde puedo revisar si mi universidad es admitida para obtener el ID? Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, eso igual lo puedo responder yo, es el World Directory of Medical Schools, es una página donde tú puedes poner el nombre de tu universidad y si te sale el sponsor note, significa que sí está como acreditada para hacer este proceso.
De ahí te preguntan si el examen lo diste en Estados Unidos. Escuché que también se puede dar en Colombia. Sí hay sedes en Colombia, en Perú, en Bolivia. Aquí en Ecuador no hay una sede, pero cuéntame tú dónde lo diste. Yo di todos los exámenes en Estados Unidos, excepto el OET. El OET, que es este examen de inglés ocupacional, lo di online. No tuve ninguna diferencia. Yo creo que ya me salió mejor darlo virtual porque lo pude dar en Ecuador. Entonces, vale lo mismo, me parece. Y si lo das en Estados Unidos, creo que vale lo mismo. Lo único que sí es súper como chistoso al momento que te hacen la verificación virtual, pero lo puedes dar online y no creo que repercute en nada. A mí no me repercutió en nada. Y bueno, los steps, el uno, el 2 y el 3 sí los di en Estados Unidos, porque es más barato darlo en Estados Unidos que en cualquier otro país. Sí, de hecho creo que son como $200 más que te cobran por darlo fuera de Estados Unidos, pero sí, sí hay otros lugares en los que puedes dar. De ahí te Sí. preguntan, bueno, dice, me interesa neurología, quisiera hacer presentaciones de investigación en los congresos de neuro en USA, pero quisiera saber cómo serían los procesos para los abstracts, para subir los abstracts, ya que no somos miembros oficiales de estas academias. Eso es lo que les comentaba. Si eres estudiante de medicina, tú puedes inscribirte, pones alguna prueba de identidad de que eres estudiante y te vuelves miembro. O sea, yo fui miembro de la Academia Americana de Neurología desde octavo o noveno ciclo, siendo estudiante. Y es lo mejor que puedes hacer porque no te cobran. Cuando eres estudiante no te cobran. No te cobran el subir el abstract, no te cobran nada, o sea, no te cobran la entrada de la conferencia, obviamente te toca pagar el pasaje y el hospedaje y todo, ¿no? Pero te ayuda muchísimo. Entonces, básicamente tienes que inscribirte, como crear una cuenta, verificar tus credenciales y te vuelves miembro. Entonces, el volverte miembro no cuesta cuando eres estudiante en la mayoría de las de neurología. En otras áreas varía. De hecho, por ejemplo, en las de cardio sé que cuestan. Entonces, depende también de la especialidad. Pero si es neuro, el AAN no cuesta, el ANA no cuesta, la de Parkinson no cuesta, la de neuromuscular no cuesta. Y todo enviar el abstract es gratis. Ya, buenísimo. También te preguntan si después de culminado la residencia se tiene que regresar al país de origen. Bueno, eso depende del tipo de visa que te ofrecen. Hay dos tipos de visa, que es la visa J1 y la H. Para la visa H necesitas tener el Step 3, como les comentaba. Básicamente, la visa H lo que te es un poquito más, es un poquito más fácil quedarse en Estados Unidos porque con la visa H tú estás una cantidad de tiempo y de ahí puedes aplicar una green card. Ya, no es tan fácil como lo digo, pero ese es factible. Ya, mi hermano tiene visa H, él estuvo 5 años y al momento del quinto año pudo aplicar la green card y ahorita está en ese proceso de como que cambio de estatus migratorio. Entonces es factible, no es nada del otro mundo, es bastante conocido, por eso mucha gente prefiere la visa H porque le da la apertura para tener la green card. ¿Cuál es el problema? Que la visa H la tiene que hacer sponsor el programa, el hospital básicamente. Entonces, al menos en neurología, las visas H son un poquito más escasas en relación a otras especialidades. En medicina interna, muchos más programas la ofrecen. Entonces se puede. De ahí está la visa J1 y bueno, en ese caso ya te quedas, pues no tienes green card y te quedaste. Fantástico. En el caso de la visa J1, que es en el caso de la mayoría de los programas de neurología y la mayoría de los programas académicos, por ejemplo, la Universidad de Miami solo tiene J1, yo estoy en visa J1, esa tú la tienes que renovar cada año y técnicamente tú firmas una carta diciendo que vas a regresar a tu país a una vez que terminas la especialidad o la subespecialidad. Técnicamente. Entonces, la visa J1 es una visa de intercambio que está como orientada o prevista para eso, para hacer un intercambio cultural o un intercambio académico y que lo puedas retornar a tu país. Entonces, sí, en teoría tú deberías retornar a tu país 3 años y con esos 3 años ya puedes eventualmente regresar a Estados Unidos. Pero lo que mucha gente hace es algo llamado waiver, que es que una vez que ya terminaste la residencia, ya terminaste tu fellowship, haces esos 3 años de waiver, que suele ser en algún lugar underserved o necesitado de tu especialidad.
y es como para una ayuda, no, no es como para una ayuda, es un trámite legal, o sea, tienes que aplicar, hay programas que ofrecen el waiver y es básicamente que te quedas trabajando con salario de médico tratante. El salario es súper bueno el salario de médico tratante es súper bueno. Entonces el waiver es básicamente trabajas, pero suele ser en un lugar no tan ciudad. Entonces es un poquito más difícil conseguir un waiver, por ejemplo, en Miami o en Nueva York o en Chicago, a diferencia de conseguir un waiver en una zona un poquito más rural, como decirte, no sé, Pensilvania rural o algo por el estilo. Sí hay también en las ciudades, o sea, es la situación de buscar, pero se puede, o sea, te puedes quedar. Mucha Y gente se después queda. del waiver, tú puedes aplicar, o sea, ya buscar a un trabajo y aplicar nuevamente a la J1. No, no, no. Una vez que tú terminas esto de la residencia con la J, el waiver básicamente es una transición a la green card. Ah, ok. Buenísimo. Ajá. Entonces tú al terminar esos 3 años, eh, te, no te sabré decir exactamente si ya te dan la green card o cuál es el trámite, porque todavía no estoy en ese proceso, pero ya la gente se queda de largo, o sea, ya logran hacer esta convalidación. O también hay una tercera opción que es la visa O, que es una visa de mérito en situaciones extraordinarias, que suelen ser los casos de los médicos. También te puedes quedar con la visa O. Siento que eso es un poquito más tricky, más difícil de realizar. Pero sí, o sea, no es que te tienes que regresar, hay diferentes opciones. Tienes que tener un asesoramiento de inmigración y toda la situación, pero te puedes quedar. Buenísimo. De ahí nos preguntan si podemos ayudarles con cursos de inglés. Sí, nosotros tenemos cursos virtuales y presenciales en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo que podemos ayudarles con eso. Igual les voy a dejar mi contacto al final. Y bueno, también ya para terminar, la última pregunta es, ¿cómo tú consigues conexiones en Estados Unidos? Ya, eso es básicamente las rotaciones en Estados Unidos, hacer presentaciones en conferencias, el networking. Básicamente las conferencias técnicamente son para actualización de información, de datos, hay muchas sesiones educativas, pero el consejo que me dieron a mí fue que tú vas a una conferencia básicamente a hacer vida social. Y sé que suena chistoso y todo, pero es como tienes que, primero, el nivel de las conferencias es altísimo. O sea, estás en una conferencia especializada en neurología, vas a ver las cosas más especializadas en neurología. Entonces, si tú vas a una conferencia para aprender, no es que no vas a aprender, o sea, puede ser, pero el nivel es muy, muy alto y van a hacer cosas muy, muy avanzadas que probablemente a este punto del camino no es que no necesites, bueno, no lo necesitas saber. Entonces, las conferencias tienen todo esto para aprender muchas cosas, pero de nuevo, lo que tienes que hacer es ir a conocer gente, presentarte, realmente exponerte, conocer gente. Por ejemplo, en las conferencias hay mucha gente que yo lo que hacía era poner el logo de Ecuador en mis pósters. Entonces, cuando pasaba alguien de Ecuador, era como que, eres de Ecuador, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy de tal programa. Entonces, es conocer gente. Esas son las conexiones, el networking de las conferencias. Entonces, eso por un lado. El otro es la parte de investigación, y el otro es, de nuevo, las rotaciones, que son muy importantes por eso, porque te dan la apertura de la conexión y la carta de recomendación. Que la carta de recomendación también es importantísimo, solo tienes cuatro cartas de recomendación y siempre va a ser de preferencia que sean de gente de Estados Unidos. Y bueno, la última pregunta dice, ¿desde qué semestre empezaste? Yo empecé en 2020, eso fue como sexto semestre, séptimo semestre. Buenísimo. Entonces, sí, si ya no hay ninguna otra pregunta y bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora. Pero nada, Carlos, de verdad agradecerte un montón por el tiempo. Igual no sé si tal vez quieres dejar tu contacto, tus redes sociales, que quizás los chicos que están aquí pues tengan muchas más preguntas, que quizás les puedas guiar un poco mejor. Y nada, pues igual agradecerte el tiempo y felicitarte por haber logrado un match y 16 entrevistas, te juro, me quedé loca. Es un número súper, súper alto. Entonces, felicidades y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, ¿eh? De verdad. Ahora dejo mi contacto acá abajo, pues cualquier pregunta adicional, pues me pueden dejar saber. Y Buenísimo, Carlos. la mejor de las Listo. suertes a los nuevos aplicantes. Yo sé que es un proceso largo, pero vale la pena. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Igual les dejo aquí para que copien tu información. Y nada, pues hasta una próxima. Muchas gracias a todos por asistir.
Gracias.